Hola, ¿qué tal a todos? Y sean bienvenidos a otra nueva clase aquí en el canal de Calculando. Y pues este es el noveno video del capítulo número 3 de Química, en donde la clase anterior había explicado lo que era una reacción o ecuación química, y todo lo que debes saber sobre aquello. Para la clase de ahora, pues toca explicar lo que es un reactivo limitante y un reactivo en exceso. Así que bien, si ya estás listo, ponte cómodo que ya vamos a empezar con la clase. Para poder entender esto, primero enfoquémonos más en un tema que en el otro. En este caso, en qué es un reactivo limitante. Y bien, ¿qué es un reactivo limitante? Según la Wikipedia, nos dice que un reactivo limitante limita, valga la redundancia, limita la cantidad de producto formado y provoca una concentración específica o limitante, ya que este puede dar un salto a las cantidades. Ok, esta última parte no la entendí muy bien, pero de ahí todo lo demás sí tiene mucho sentido. Aunque te tengo otra definición que es más compacta pero precisa. Y es la que nos dice este libro, el cual define al reactivo limitante como aquel reactivo que se consume primero, o por decirlo de otra manera, el que desaparece o se gasta primero en una reacción. Si el que se consume primero es el reactivo limitante, como lo puedes ver en esta animación, pues el que aún sobra, en efecto, es el reactivo en exceso, y que por algo tiene ese nombre, ya que el reactivo en exceso o los reactivos en exceso son aquellos que se encuentran presentes en mayor cantidad, incluso más que la necesaria para reaccionar o para que se consuma todo el reactivo limitante. Ahora bien, pongamos el siguiente ejemplo. Digamos que nos encontramos en un club de baile, ya sabes, en la discoteca, y a este club llegan 14 hombres. Luego de un momento llegan 9 chicas. Y como tú sabrás, pues los hombres quieren bailar, así que cada uno quiere emparejarse con una chica. Si te das cuenta, en este ejemplo, las mujeres limitan el número de hombres, ya que solo se podrán formar 9 parejas, lo que quiere decir que las chicas estarían representando el reactivo limitante. Y evidentemente en este caso los hombres vendrían a representar al reactivo en exceso. Al mismo tiempo, este ejemplo nos explica la definición de reactivo limitante que encontramos en Wikipedia, donde nos decía que el reactivo limitante limita la cantidad de producto formado. Pues para este ejemplo, el producto formado sería las 9 parejas. Y representándolo todo como si fuera una reacción, nos quedaría de esta forma. Debido a que la meta de una reacción es producir la cantidad máxima de un compuesto útil a partir de las materias primas, con frecuencia se suministra una gran cantidad de uno de los reactivos para asegurar que el reactivo más costoso se convierta por completo en el producto deseado. Y un ejemplo que se aplica a lo que te acabo de mencionar ocurre con la producción del etilenglicol o C2H6O2. Que por cierto, si quieres saber para qué sirve esto, pues es una sustancia que se emplea como anticongelante para automóviles y como materia prima en la preparación de polímeros de poliéster. Cada año se preparan más de 2 millones de toneladas de etilenglicol en Estados Unidos y se obtiene mediante la reacción del óxido de etileno o C2H4O con agua a alta temperatura. Puesto que el agua es barata y abundante, bueno, al menos por ahora, porque con todo el problema ambiental que estamos teniendo, pues en un futuro ya no será tan barata, pero en fin. La cuestión, como el agua es más barata y abundante, no tiene sentido preocuparse acerca de usar exactamente un mol de ella por cada mol de óxido de etileno. Es más fácil usar agua en exceso para estar seguros de que se consuma por completo el reactivo más valioso, que es el óxido de etileno. Volviendo a recalcar esta última parte, viene la pregunta de por qué no se usan cantidades exactas, sino siempre un poco más de lo que realmente nos dice la ecuación química. Incluso hay que usar un poco más de reactivo limitante. Bien, para aclarar esta parte, pondré el siguiente ejemplo. Digamos que quieres obtener 1000 litros de etilenglicol.
Si realizas los cálculos para obtener estos 1000 litros, no obtendrás esta cantidad exactamente, sino un poco menos de eso. Esto se debe a que ninguna reacción química se completa al 100%. Siempre queda una parte del reactivo que no reaccionará. No recuerdo bien, pero creo que esto lo mencioné también en un video, creo que fue el de composición porcentual. Si no es así, me dejan un comentario ahí abajo para saber en qué minuto dije eso. Pero en fin, volviendo al tema, como la reacción no se completa al 100%, es por eso que usamos un poco más de reactivo limitante. No tanto, pero sí lo necesario. Ya sabes por qué. Porque el reactivo limitante es más difícil de conseguir o es más caro, como sea. Pero en cambio, el otro reactivo, o sea, el reactivo en exceso, como es más barato, más fácil de conseguir, más abundante, pues entonces sí podemos usarlo en mayor cantidad y así, hasta llegar a nuestros 1000 litros de etilenglicol. Demos un segundo ejemplo. Digamos que vamos a producir metanol. Para llevar a cabo esta reacción necesitaremos monóxido de carbono e hidrógeno molecular. Supongamos que en un inicio tenemos 4 moles de CO y 6 moles de H2. ¿Qué se hace para saber cuál es el reactivo limitante? Pues primero tenemos que hacer un cálculo estequiométrico, por medio del cual sabremos cuánto metanol obtendremos a partir de estas 4 moles de CO, y otro segundo cálculo donde también sabremos cuántas moles de metanol obtendremos a partir de estas 6 moles de H2. Si por si acaso no sabes o no recuerdas cómo realizar un cálculo estequiométrico, te estaré dejando el enlace arriba para que vayas a ver el video respecto a ese tema. Así que bien, ¿qué es lo que obtenemos al realizar los cálculos? Pues nos daremos cuenta que para el cálculo hecho con las 4 moles de CO, obtenemos un total de 4 moles de metanol. En cambio, para el segundo cálculo, de las 6 moles de H2 hemos obtenido un total de 3 moles de metanol. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere decir todo lo que acabé de calcular? Básicamente representándote todo con un gráfico, si ponemos a dar marcha a esta reacción usando la cantidad de moles mencionadas, o sea 4 de CO y 6 de H2, ocurrirá lo siguiente. Para cuando se haya producido la cantidad de 1 mol de metanol, se habrá gastado 1 mol de CO y 2 moles de H2. Pasa un tiempo y para cuando se produzcan 2 moles de metanol, se habrán gastado 2 moles de CO y 4 moles de H2. El tiempo sigue pasando y cuando ya hemos llegado a las 3 moles de metanol, ahora se habrán gastado 3 moles de CO y 6 moles de H2. Como hasta este punto el H2 se ha gastado por completo, el CO no tiene con qué reaccionar. Entonces al final concluimos que si nos dieran estas dos cantidades de reactivos, solo vamos a obtener 3 moles de metanol. Es decir, la segunda opción es la correcta. Ahora imagino que te has de preguntar qué pasó con la primera opción. La primera opción se hubiera dado si la cantidad de H2 hubiese sido la suficiente para reaccionar con las 4 moles de CO. Que por cierto esa cantidad hubiera sido de unas 8 moles de H2 y de producto hubiéramos obtenido 4 moles de metanol. Y bien, para este problema, ¿cuál sería el reactivo limitante? Pues aquel que se consumió primero, o sea, este de aquí. Y el otro reactivo al haber sobrado evidentemente es el reactivo en exceso. Diciéndolo más fácil, el reactivo limitante es aquel que se gasta primero. Y eso es lo que quería decir la definición del reactivo limitante, la que nos daba en este libro, que es aquel que limita la cantidad producida de producto, porque si éste llega a acabarse, pues entonces deja de producirse la cantidad del producto que nosotros queremos. Vamos ahora a dar un tercer ejemplo, pero esta vez partiendo con cantidades en gramos, con la siguiente reacción que se utiliza para producir urea. Y aquí tenemos el enunciado, el cual nos dice: en un proceso se hacen reaccionar 637 gramos de NH3 con 1142 gramos de CO2. El literal A nos pregunta cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante.
El literal B nos dice que calculemos la masa de urea que se formará. Y el literal C nos pregunta que cuánto del reactivo en exceso quedará sin reaccionar al finalizar la reacción. La estrategia que usaremos será similar al ejemplo anterior, pero con ciertos cambios. Primero, para encontrar la solución a este problema, partiremos con las cantidades que nos han dado, que son los 637 gramos de amoníaco y con los 1142 gramos de dióxido de carbono. Aquí lo que hay que hacer es pasar ambas cantidades a moles y después de eso observar la ecuación balanceada para hacer la relación reactivo-producto y saber cuánta urea vamos a obtener a partir del amoníaco y a partir del CO2. Al hacerlo primero con el amoníaco, los 637 gramos tenemos que pasarlos a moles. Obviamente para eso debemos saber cuánto pesa una mol de este compuesto. Aquí te muestro el cálculo ya hecho de la masa molecular del NH3 y si quieres puedes ponerle pausa al video para comprobar de que todo el cálculo está bien hecho. Una vez que sabemos cuánto es la masa molar de esta sustancia, lo colocamos acá abajo para poder simplificar las unidades. Ya sabes, los gramos con los gramos. Y acá arriba colocamos o indicamos que este peso corresponde a una mol de amoníaco. Y con eso obtendríamos las moles de NH3 para este peso, el cual es de 37.4 moles de NH3. Ya que sabemos cuántas son las moles de NH3, ahora nos toca hacer el mismo cálculo para el CO2. Colocamos asimismo los 1142 gramos de CO2 y lo vamos a pasar a moles. Calculamos la masa molar del CO2, la cual es de 44 gramos. La colocamos acá abajo. Arriba colocamos una mol de CO2 y eliminamos las unidades de gramos de CO2 para así obtener las moles de CO2 que son de 25.95 moles. Aquí la siguiente pregunta es, ¿cuál crees tú que se terminará más rápido? ¿El amoníaco o el CO2? Para ayudarte un poco, quiero que resuelvas lo siguiente mediante estas gráficas o dibujos. Y si no te has dado cuenta, este es el método que te había mencionado antes. Ahora presta atención. Aquí cada cuadro representa una mol, pero olvídate de la palabra mol y céntrate en que son cuadros. Siguiendo la ecuación anterior de la producción de urea, vamos a decir que por cada segundo que pasa se consumen 2 cuadros de NH3 y uno solo de CO2 para producir un solo cuadro de urea. A continuación, en este problema te doy 4 segundos. Y si sigues la lógica de cuántos cuadros se consumen por segundo, ya sabes, lo que te acabé de mencionar antes, ¿cuántos cuadros de urea se producirán en 4 segundos con la siguiente cantidad de cuadros de amoníaco y CO2 mostrados a continuación? Puedes ayudarte obviamente graficando en un papel para que se te haga más fácil. Y ahora sí, te daré 10 segundos para que puedas resolverlo. El tiempo corre a partir de ahora. Y bien, si realizaste el problema con éxito, pues el reactivo limitante sería el CO2, mientras que el reactivo en exceso vendría a ser el NH3. Si realmente captaste lo que te planteé antes acerca de esto, de que por cada segundo se consumían 2 NH3 y uno solo de CO2 para producir uno de urea, pues entonces resolviste el ejercicio de la siguiente manera. Como son 4 segundos, en los primeros 3 segundos se habrán producido 3 cuadros de urea. Y aquí viene la explicación paso por paso, o segundo por segundo. En el primer segundo se habrán ido 2 de estos cuadros, uno de este y se habrán producido uno de urea. A los 2 segundos se habrán consumido 4 de este, 2 de este y se habrán producido 2 de este producto. Para el tercer segundo ya serán 6 de este compuesto consumidos, 3 de este otro y se habrán producido 3 de este producto. Ya para el cuarto segundo, pues no se habrá consumido nada
porque los dos cuadros de NH3 que quedaron no tienen cómo reaccionar con CO2 porque este segundo reactivo ya se acabó. Y por lo tanto no producirá ningún otro cuadro más de urea. Entonces, regresando al ejercicio original, si obtuvimos esta cantidad de NH3 y esta otra cantidad de CO2, ¿cuál crees que será el reactivo limitante y cuál el reactivo en exceso? Para saber esto, obviamente tenemos que realizar el mismo juego de antes. Las cantidades que tenemos son estas, pero para no complicarnos con estos decimales, vamos a redondear estos números. Este valor de aquí es de 37.4, pero lo dejaremos en 37. El otro valor es de 25.95, lo que prácticamente es 26. Y esa es la cantidad que usaremos. Una vez que ya hemos redondeado estos valores, pues reemplazamos los moles por cuadros. Aquí serían 37 cuadros y acá 26. Vamos a hacer lo mismo del ejemplo anterior, solo que con más cuadros y siguiendo la misma lógica de antes, de que 2NH3 necesita 1 de CO2 para producir 1 de urea. Para este ejercicio tocará averiguar cuántas ureas podremos producir. Lo único que cambia aquí es que tienes que olvidarte de los segundos y centrarte en cuántos cuadros de urea se producirán. Ya sabes, solo sigue la misma lógica, o sea, aquí 2 de NH3 reaccionan con 1 de CO2 y producen 1 de urea. Ahora los siguientes dos que reaccionan con el segundo cuadro de CO2 producirán 2 más de urea. El siguiente par de NH3 reacciona con otro más de CO2 produciendo el tercer cuadro de urea y así sucesivamente. Ahora tú continúa. Puedes ponerle pausa al video para que puedas seguir resolviendo este ejercicio. Si todo lo hiciste bien, de este lado se habrán consumido los 37 bloques de NH3 y de este otro 18 bloques y medio, que nos habrán dado de resultado 18.5 bloques o 18 y medio bloques de urea. Por lo cual, como te habrás dado cuenta, lo que nos sobró en esta ocasión fueron cuadros de CO2, mientras que todo el NH3 se ha consumido. Obviamente indica que en este caso el NH3 es el reactivo limitante y el otro, el CO2, es el reactivo en exceso. También para no haberlo vuelto complicado, pudimos haber trabajado en un principio con la cantidad de 36 cuadros de NH3, cosa que así se hubieran consumido 18 bloques de CO2, que es un número redondo sin un decimal .5, y hubiéramos obtenido 18 bloques de urea. Si te diste cuenta, en este ejercicio pasó lo contrario al anterior, ya que en el otro caso el reactivo en exceso fue el NH3 y el limitante el CO2. El método que te acabé de plantear, el de usar cuadritos, es bueno para saber cuidadosamente cuántos moles vas a obtener de un producto o cuántos moles necesitarás de un reactivo para producir producto, valga la redundancia. La desventaja está en que tienes que dibujar todo eso y requiere mucho tiempo. Así que por eso es preferible usar el método de factor de conversión, para lograr obtener resultados en un tiempo eficiente, rápido y también para poder trabajar con decimales, ya que andar partiendo cuadritos por la mitad, como me pasó con estas cantidades, tampoco es buena idea y peor aún si es un decimal como .2, .3, .4, etc. Así que te recomiendo que siempre uses el método de factor de conversión, que por cierto hay dos videos al respecto que te los estaré dejando acá arriba o lo podrás encontrar en la descripción. Y si te preguntas cómo hubiera quedado el resultado si lo hubiéramos hecho por el método de factor de conversión, aquí te dejo resuelto el problema para que lo revises. Ya hemos obtenido la respuesta del literal A. Ahora seguiremos con el siguiente, el cual es calcular la masa de urea que hemos obtenido. Aquí la respuesta de hecho ya está hecha y se encuentra en las moles que obtuvimos de urea. Aquí simplemente lo que aplicamos es el método de factor de conversión para pasar estos moles a gramos. Primero obtenemos el peso de una mol para la urea. Al realizar la conversión, colocamos la mol de urea acá abajo y arriba lo que pesa. Se eliminan las unidades y listo.
Con esto ya sabremos cuánto pesa esta cantidad de moles de urea, el cual es de 1124 gramos. Para el último literal, también la tenemos fácil. ¿Cómo saber cuánto es esta cantidad sobrante de CO2 que no alcanzó a reaccionar en gramos? Bueno, existen dos formas de hacerlo. La primera es restando la cantidad de CO2 total que teníamos en un principio, que eran 25.95 moles, menos la cantidad que reaccionó, que era 18.7 moles. Obviamente esta cantidad no la saqué del ejemplo de los cuadros, sino por el método del factor de conversión. Esto nos dará de resultado 7.25 moles, pero como el ejercicio quiere este resultado en gramos, pues tendremos que aplicar el método de factor de conversión también. El peso de CO2 para una mol es de 44 gramos. Entonces, ¿cuánto pesaría 7.25 moles? Pues la cantidad de 319 gramos, la cual es nuestra respuesta. Ahora bien, el segundo método se pudo realizar de la siguiente manera. Tomabas las moles que reaccionaron de CO2 y lo pasabas a gramos mediante factor de conversión. Eso te daría una cantidad de 823.4 gramos. Una vez hecha la conversión, restabas esta cantidad para los gramos totales de CO2 que te dio en un principio el ejercicio, que eran los 1142 gramos, y que por cierto son los 25.95 moles que ya había mencionado antes. Y llegabas a obtener 318.6 gramos, que si lo redondeas es lo mismo que 319 gramos. O sea, prácticamente nos daba lo mismo. Ya terminado el ejercicio, ahora es tu turno. Y aquí te dejo el siguiente problema para que lo puedas resolver en casa. Por si te lo preguntas, si por si acaso hay algo diferente en este ejercicio, pues la verdad es que no. Todo lo que tienes que hacer es guiarte del ejercicio anterior y podrás encontrar las respuestas de cada literal. Por cierto, te dejaré las respuestas del literal B y C menos la del A, porque si no, entonces sería demasiado fácil resolver el ejercicio y ese tampoco es el objetivo. Lo único que te recomiendo es que tengas algo de paciencia y verás que con un poco de análisis podrás encontrar las respuestas. Para finalizar, demos el resumen de todo lo aprendido en el video. Así que bien, en este video hemos aprendido que el reactivo limitante es aquel que se consume primero en la reacción y que por lo tanto determina cuánto reactivo vamos a obtener. El reactivo en exceso, como su nombre mismo lo indica, es aquel reactivo o reactivos que han dejado sobrantes después de terminada la reacción. Así que bien, esto ha sido todo por el momento. Así que si no quieres perderte lo que sigue, suscríbete a mi canal, déjame un like si te gustó y activa la campanita para que estés al tanto de mi contenido. Yo soy Chris Bio y esto ha sido el canal de Calculando. Los estaré esperando en la siguiente clase.